Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast. Bienvenidos a un nuevo encuentro con la historia, un nuevo episodio de esta sexta temporada on demand, ya episodio número 64 de la sexta o 154 del total del podcast, en donde les acerco en esta oportunidad un tema muy pero muy solicitado por ustedes. Recuerden que es sexta temporada on demand. Ustedes son los que proponen los temas para cada uno de estos episodios. Y como son muchos los pedidos que van llegando sobre cada uno de los intereses que ustedes tienen dentro de la historia, pasó algo particular con los pedidos que llegaban acerca de los denominados totalitarismos europeos del siglo XX, ¿sí? Que habla del fascismo italiano, habla del franquismo, porque ya hablamos de guerra civil española, ya hablamos de Segunda Guerra Mundial. Entonces muchos de ustedes me pedían que me metiera particularmente del estalinismo, del nazismo alemán y muchas de estas cuestiones. Entonces he decidido hacer una miniserie de 4 episodios sobre cada uno de los totalitarismos europeos del siglo XX. Y hoy vamos a iniciar por el fascismo italiano. Después vamos a continuar con el nazismo alemán, el franquismo en España y propiamente con el estalinismo por la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nosotros ya en la primera temporada, en el episodio 9 del podcast, hablamos a grandes rasgos de la conformación de esos totalitarismos, de sus elementos constitutivos, ¿sí? Un análisis bastante más raudo, más teórico si se quiere. Y ahora aquí, en esta miniserie de 4 episodios, nos vamos a meter un poquito más de lleno en esos movimientos que han desencadenado los grandes conflictos y padecimientos del siglo XX. Pero deberíamos, como siempre hacemos, iniciar por el principio, porque si vamos a hablar de totalitarismo, lo primero que tenemos que tener en claro es su definición. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un totalitarismo? Y cuando hablamos de totalitarismo, estamos hablando de un concepto político que se refiere a un sistema de gobierno en el cual el Estado tiene un control absoluto o total, allí su nombre de totalitarismo, sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, o sea, sobre la totalidad de la vida, segunda referencia a su nombre, o sea, segunda referencia etimológica a su nombre de totalitarismo. Es decir, para pasarlo en limpio, es un tipo de régimen que busca ejercer un dominio total sobre la sociedad, limitando libertades individuales, ¿no? y fundamentalmente, suprimiendo cualquier otra forma de oposición política. Muchas veces, en la práctica, el totalitarismo es un término que se suele confundir o usar, al menos casi indistintamente, diría, con el término dictadura. Pero si bien son del mismo barrio, vamos a decir, ¿sí? son del mismo tipo, tienen alguna diferencia. Por ejemplo, la dictadura se centra principalmente en el control político bajo un liderazgo autoritario que puede llegar a permitir cierto grado de autonomía de los ciudadanos en áreas no específicamente políticas. Mientras que el totalitarismo va aún más allá, aspirando a una hegemonía completa del partido o de un líder, de una persona, sobre todos los aspectos de la sociedad a la cual gobierna. Y digo que generalmente son términos que se confunden o se usan de manera indistinta porque la mayoría de los regímenes totalitarios también fueron dictaduras. Pero es importante reconocer que existen entre ambos ciertas diferencias de tipo conceptual, digamos, ¿no? Ahora bien, ya conceptualizado el término, entonces, nos vamos a ubicar en tiempo y en espacio. Europa, los invito, ¿sí?, a pasear por Europa entre 1920 y 1930. No será un paseo ameno, ¿no? El que avisa no traiciona. Así que desde ya se los voy diciendo. Europa entre 1920 y 1930, décadas en la que varios países de ese continente van a ver nacer y consolidarse y posteriormente hacer desastres a varios regímenes políticos alternativos, o sea que surgieron como una alternativa, un plan B frente a las democracias liberales, a tal punto que para mediados de 1930 la democracia liberal en sí, tanto ya sea en forma de república como en forma de monarquía constitucional, basada en el sistema de sufragio y de parlamentos con cargos electivos, esa democracia liberal solo tenía presencia en algunos pocos países capitalistas europeos, como por ejemplo Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Países Bajos y países escandinavos.
¿sí? Y ustedes se preguntarán, ¿y el resto? ¿Qué pasó con el resto? Bueno, en Italia se va a instalar el fascismo, impulsado por Benito Mussolini. En Alemania va a surgir el nazismo, liderado por Adolf Hitler, mientras tanto en España va a haber lo suyo también, posteriormente a la Guerra Civil Española. España va a tener a su líder, Francisco Franco, que logró imponerse con su particular estilo totalitario, y la Unión Soviética va a ser Joseph Stalin el encargado de representar al totalitarismo en esa parte del mundo, llegando a consolidar en este caso el régimen comunista soviético. Y se pueden preguntar ustedes nuevamente, ¿qué tuvieron en común estos 4 regímenes que hoy por hoy son los más tristes ejemplos en la historia mundial del totalitarismo? Bueno, en la teoría, y también en la práctica debería decir, todos estos regímenes comparten una serie de elementos comunes, como por ejemplo la entronización de un líder generalmente con aspecto carismático, que va a tener un uso del discurso que, gracias a su carisma y a su uso del discurso, puede llegar y captar a las masas populares, logra convencerlas en un contexto socioeconómico particular, ¿sí? Estamos hablando de la Europa entre guerras, digamos, que va a ser un periodo complicado, 1920-1930. También destaca el uso propagandístico de los medios de comunicación. Ese va a ser otro elemento transversal a estos 4 regímenes totalitarios, en donde constantemente te bombardean a propaganda política partidaria de ese líder o de su partido como salvador de la nación, digamos, ¿no? También van a compartir este odio a la democracia liberal, que les decía hace un ratito, al sistema parlamentario, digamos, ¿no? A la posibilidad de disidencias políticas. Odian la disidencia política. Bueno, obviamente otro de los factores va a ser el control gubernamental de todos los aspectos de la vida, digamos, ¿no? Ese es quizás el elemento más fuerte dentro, en común, digo, dentro de estos regímenes totalitarios. El uso de la educación como elemento de propaganda y de exaltación del líder. No será extraño ver a jovencitos de escuelas primarias vitoreando al líder totalitario en cualquiera de estos 4 países, estos 4 ejemplos que hemos dado, ¿no? Y por último, el extremo nacionalismo, que se puede ver de 2 formas. En su variante económica, con una economía controlada y centralizada en el Estado, ¿sí? Determinando la producción, determinando la distribución, el consumo de bienes o de servicios. Y por otro lado, un nacionalismo visto desde el aspecto social y humano, en donde se llegó a la segregación racial. Ejemplo número 1 de esto, sin duda alguna, es el antisemitismo, que termina desembocando en el Holocausto o la Shoah. Tema que también hemos tratado aquí en Historia en Podcast. Si ustedes, por las dudas, hago un paréntesis, quieren saber si hemos tratado ya un tema o no en el podcast, ingresen a nuestra página web, historienpodcast.com.ar, y ahí tienen un buscador de episodio. Ponen la palabrita que les parece que podría andar, por ejemplo, Holocausto, le dan Enter, y ahí les figura qué número de episodios, si es que está subido ese tema, corresponde a justamente esa temática. Cierro paréntesis entonces. Ahora, dijimos que fueron 4 los ejemplos de los totalitarismos europeos del siglo XX. Fascismo italiano, nazismo alemán, franquismo en España y estalinismo en la Unión Soviética. Por lo tanto, después de esta breve y rápida conceptualización de los sistemas totalitarios, empezaremos en este episodio con el análisis del fascismo. En los episodios subsiguientes podrán ustedes encontrar el desarrollo de los demás sistemas totalitarios europeos del siglo XX. Esto es, en el próximo episodio, nazismo, en el posterior franquismo y por último, el estalinismo. Ahora, vamos a Italia. Nos centremos allí para saber cómo este país llegó a ser uno de los puntos de origen del totalitarismo europeo, la cuna del totalitarismo europeo, diría, ¿no? ¿Qué estaba pasando en Italia? Bueno, ahí la situación era medio rara, porque Italia, si bien había empezado la Primera Guerra Mundial en el bando de los países vencidos, ¿sí? Aquellos que perdieron, en 1915 Italia se cambió de bando, se pasó al otro lado y terminó el conflicto en la vereda de los vencedores. Esto también lo hemos desarrollado en el episodio de Primera Guerra Mundial. Bueno, sin embargo, con la firma del Tratado de Versalles, que le pone fin a la Primera Guerra Mundial, se dan las indemnizaciones de guerra, los castigos, etcétera, etcétera, ese Tratado de Versalles no llegó a cumplir las expectativas ni tampoco los reclamos que pedía Italia, sobre todo aquellos reclamos de tipo territorial. ¿Sí? Los tanos querían más tierras. Entonces se desató
una ola de malestar en Italia liderada por la ultraderecha, situación conocida o denominada como la victoria mutilada. Es decir, los tipos pensaban, ganamos, pero no estamos siendo tratados como ganadores. ¿Por qué no estaban siendo tratados como ganadores? Lo cual era cierto, estaba pasando eso, sí, habían ganado, habían terminado la guerra al menos del bando ganador, pero habían empezado del otro lado, digamos, ¿no? En las filas contrarias, incluso desencadenando el conflicto también, con una acción bastante particular. Entonces, por haber iniciado la guerra en el bando contrario, los países aliados, digamos, los ganadores en sí del conflicto, dijeron no, a ver, Italia también es culpable de este desastre que fue la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, entonces no puede ser tratado igual que nosotros que estuvimos desde el comienzo en la vereda del bien, pongámosle así entre comillas, digamos, para que se entienda. Entonces surge en Italia esta idea de victoria mutilada. Los tipos metieron recursos y al final metieron recursos al conflicto y al final no recibieron tanto o todo lo que pedían a cambio. Entonces fueron esos mismos grupos nacionalistas de ultraderecha los que culparon de toda esa situación al gobierno y, atención, a los socialistas. Para colmo de males, la situación socioeconómica de posguerra en Italia fue, en Europa en general digo, ¿no? Pero en Italia particularmente, fue bastante lamentable, como era de esperar, ¿no? Contexto a que se le agregaba esta situación de no recibir justamente las ganancias propias que consideraban los italianos. Y todo esto se va a convertir en una especie de caldo de cultivo para las ideas que terminarán fraguando al fascismo italiano. Imagínense ustedes, una Italia quebrada económica y financieramente, en donde la vida cotidiana era dificilísima, principalmente para los sectores más bajos de la pirámide social, es decir, obreros y campesinos, ¿no? Una Italia con salarios reales para 1918 que representaban 1/3 de los salarios reales que estaban vigentes en 1913, antes de la guerra, o sea, una penuria económica terrible. Y para 1919 se van a llegar a realizar 180 huelgas masivas en Italia, en las cuales participaron más de 1,5 millones de trabajadores. O sea, la situación socioeconómica era realmente difícil, ¿no? En el campo todavía se va a agravar más porque los campesinos italianos hambrientos, diría, ¿no? Sin tener a dónde ir, empezaron a tomar propiedades rurales. ¿Sí? Directamente ocupaban tierras. Las fábricas en las ciudades cerraban y para 1920 esas mismas fábricas fueron tomadas y ocupadas por sus antiguos obreros y en muchos casos puestas nuevamente en funcionamiento. Entonces, ¿qué se pensó en Italia ahí, 1918-1920? Se pensó que estaba llegando a la península itálica el modelo revolucionario soviético que había estallado en Rusia en 1917. Sí, que también lo tenemos desarrollado, la Revolución Rusa, allá en la primera temporada de Historia en Podcast, creo que episodio 7 u 8. La pueden repasar. Que esa revolución socialista, marxista, al estilo ruso, estaba golpeándole la puerta a los italianos. ¿Qué pasó? Empresarios, terratenientes, sectores medios, funcionarios estatales, incluso hasta el propio ejército vieron la amenaza socialista como algo real, algo palpable, digamos. Y para colmo de males, el gobierno liberal no estaba en condiciones ni de enfrentarla, ni mucho menos de frenarla. Y va a ser justamente en ese contexto en el que aparece un político, un militante nacionalista llamado Benito Mussolini, que con sus grandes dotes de orador, no estoy ensalzando la figura de Mussolini en absoluto, ¿sí? Pero hay que reconocer que el tipo tenía grandes dotes de orador, que aparte es uno de los elementos constitutivos del totalitarismo, ya lo analizamos, su dote de orador, de líder carismático, ¿sí? Logró capitalizar ese descontento de la sociedad italiana y para 1919 va a fundar los denominados Fasci Italiani di Combattimento. ¿Qué eran los Fasci Italiani di Combattimento? Que van a ser los grupos además que le terminan dando nombre al fascismo, ¿no? Bueno, eran grupos armados que tenían como objetivo combatir y diría casi eliminar a los partidos de izquierda y detener lo que se consideraba una futura y sobre todo cercana revolución socialista en Italia. Pero parece ser que este tal don Benito Mussolini tenía ambiciones mucho más amplias que solamente combatir a la izquierda, ya que el tipo buscaba llegar al gobierno, tenía sed y ambición de poder. Y para llegar al gobierno en Italia, así como en cualquier parte del mundo, se necesita ayuda y apoyo de los sectores más acomodados económicamente. Bueno, Mussolini empezó a hacer
todos los papeles para lograrlo, digamos, ¿no? Empezó a armar sus carpetitas, su currículum vitae y dijo, a ver, vamos a buscar quién banca este proyecto. Y no solo estoy hablando de terratenientes o burgueses o la denominación que le quieran poner. Estoy hablando, por ejemplo, también del apoyo de dos instituciones claves en todo este proceso, que va a ser la Iglesia Católica y el propio ejército italiano. Entonces, ¿qué va a hacer Mussolini? Puso rápidamente manos a la obra y con acciones sumamente violentas. De hecho, la violencia fue la principal táctica, la principal estrategia política que usó Mussolini con sus fasci di combattimento de por medio, ¿no? Llegó a atacar opositores, quemó las sedes partidarias de sus opositores, asaltó y destruyó todos los diarios partidarios de sus opositores, persiguió a los seguidores de sus opositores. O sea, había que eliminar a todos aquellos que estuvieran alineados justamente con sus opositores, porque, bueno, va a ser también otro de los elementos constitutivos del totalitarismo. Todo esto que estoy diciendo, el ataque violento a esa izquierda, hizo que Mussolini ganara no solo apoyo, sino también fama como un político que venía a defender la nación de los embates, podemos decir, filosocialistas o revolucionarios de izquierda. ¿Qué hizo el tipo después de centrarse en la escena política nacional? Fundó su propio partido político, el Partito Nazionale Fascista, es decir, el Partido Nacional Fascista, fundado el 9 de noviembre de 1921. ¿Cuáles eran los objetivos de este partido fundado por Mussolini? En primer lugar, para terminar con el malestar obrero, el tipo quería impulsar un salario mínimo para ese sector. O sea, una vez terminado o controlado el embate de izquierda, dijo, bueno, vamos a tratar de mejorar la situación de aquellos que pueden ser partidarios de la izquierda, ¿no? Entonces el tipo se concentra en el sector obrero y dice, hay que impulsar para ellos un salario mínimo. ¿Sí? Un salario mínimo, cosa de contentarlos y que no se vayan con los que son nuestros enemigos, entre comillas, ¿no? Bueno, buscaba implementar también el voto femenino, al mismo tiempo que se postulaba la creación de un sistema estatal de seguridad social y se iba a impartirse, digamos, se iba a imponer, digamos, se iba a decretar un impuesto a la riqueza en caso de que este partido lograra hacerse con el poder. O sea, todas medidas que hoy le diríamos medidas progresistas, ¿no? En cierta forma. Bueno, el tipo se focalizó ahí para tratar de ganar aún más seguidores dentro de esos sectores populares que anteriormente a él estaban ahí debatiéndose entre la izquierda y la derecha y muchos estaban directamente a la izquierda. Entonces dijo, hay que poner el foco acá para tratar de no perder seguidores y de limar un poquito el número justamente de partidarios de nuestros contrincantes. Bueno, en su programa era esencial otorgarle a las Fuerzas Armadas un mayor poder en ese estado que se buscaba configurar para justamente lograr no solo el control social y político interno, sino también una política exterior expansionista. Pero no solo quedaban ahí las ideas de Mussolini y de su partido fascista, sino que para que no quedaran atisbos de oposición de izquierda, se planteó directamente eliminarla de manera completa. ¿Quién se va a manifestar en contra de todas las pretensiones del fascismo de Mussolini? Obviamente los partidos de izquierda y la izquierda revolucionaria italiana, que sin dudarlo van a iniciar acciones para tratar de limar la fama y sobre todo la autoridad política que iban ganando esos fasci di combattimento. ¿Qué hizo la izquierda? En agosto de 1922 va a buscar, a través de una huelga general, frenar el avance de la violencia de los grupos fascistas, lo leí en otro idioma. Quiere frenar el avance de los grupos fascistas, los denominados camicie nere o camisas negras, llamado así por la indumentaria justamente que portaban, que vestían. ¿Cómo quiso la izquierda frenar la violencia fascista? Con más violencia. Y ya sabemos que el resultado de esos enfrentamientos siempre tiene consecuencias escandalosas y vaya así ha sido en esta historia, porque frente a la huelga masiva de la izquierda, los camisas negras de Mussolini no se quedaron atrás y promovieron el fracaso de la iniciativa de la izquierda. Se preguntarán ustedes, ¿cómo pueden promover el fracaso de las acciones de sus contrincantes? Bueno, los tipos lograron mantener el control y la actividad de servicios esenciales en esa época en Italia, como era el servicio de correos y el servicio de transporte público, frente a esta avanzada de la izquierda. Bueno, eso les va a permitir a las camisas negras y particularmente al fascismo con Mussolini a la cabeza, ganarse el apoyo también ahora de las clases medias. O sea,
A la izquierda le salió el tiro por la culata y al fascismo toda esta jugarreta de izquierda le valió para posicionarse como el verdadero defensor de Italia frente a la avanzada socialista. Fíjense qué locura, ¿no? Cómo se plantea la disyuntiva ahí. Bueno, al mes siguiente de esto, es decir, para septiembre de 1922, los grupos fascistas fueron tomando municipios de cierta relevancia dentro de Italia, como por ejemplo Génova, Livorno, Parma, Bolzano, Trento, es decir, a lo largo y a lo ancho de toda Italia, siempre en base a la más cruda violencia armada, ¿no? Muchos historiadores dicen que ese fue el inicio de la denominada revolución fascista, con la que Mussolini buscaba llevar a la práctica un ambicioso golpe para hacerse con la toma del poder, usando en su favor el consenso y el apoyo que había ido adquiriendo y ganando durante el último tiempo en los sectores sociales más importantes de Italia, ¿no? Sectores que, a esto hay que decirlo también, sectores que expresaban un miedo y un rechazo contundente al comunismo, al socialismo, y que a la vez veían en Mussolini una especie de salvador, que llegaría para salvar a Italia del socialismo, y que una vez que lo lograra, tanto él como sus grupos fascistas, su grupo de seguidores de armas tomar, digamos, aceptarían jugar el juego de la política con las reglas de la vieja monarquía parlamentaria. O sea, los italianos pensaban, a ver, fogoneamos a Mussolini, que una vez que llegue, va a frenar el avance socialista, y que si llega al poder, una vez que llegue, el tipo va a aceptar las reglas de juego de la monarquía parlamentaria que existía en Italia. Entonces, no va a ir mucho más allá. Bueno, pero ya sabemos, y si no sabemos, lo vamos a descubrir, que Mussolini no se iba a contentar solamente con eso, porque tanto Mussolini como su ejército personal de más de 40.000 camisas negras, o sea, un tipo llegó a juntar un ejército personal de más de 40.000 personas armadas. Sí, bueno, tanto él como ese ejército consideraban que el fascismo estaba en pleno derecho de gobernar Italia. Entonces acá ya se arma el despelote, digamos, ¿no? Acá se arma el lío. Esos mismos grupos fascistas, entre la noche del 27 y el 28 de octubre de 1922, empezaron a ocupar las centrales telefónicas italianas y varios edificios gubernamentales del país. Estaban convencidos que tenían que llegar al poder. Ante esa situación, va a ser el jefe de gobierno italiano llamado Luigi Facta, que le va a pedir rápidamente al rey, que por esos momentos era Vittorio Emanuele III de Saboya, que declarase el estado de sitio para poder frenar con el ejército a esa masa fascista que se aproximaba peligrosamente a Roma desde el día 22 de octubre. ¿Sí? Señoras y señores, atentos, porque había comenzado la famosa marcha sobre Roma. Ante una orden de Mussolini, masas fascistas se van a lanzar tanto a las rutas, las carreteras, a los trenes, para dirigirse a Roma. Y ya sabemos, lo dice el viejo y conocido refrán, todas las rutas conducen a Roma. ¿Qué pasaba en Roma? Ahí se cocinaba la política italiana, capital de Italia, ¿no? ¿Para qué marcharon a Roma? Con el objetivo de tomar el poder para su líder, es decir, para Benito Mussolini. ¿Saben qué hizo Vittorio Emanuele ante esta situación y particularmente ante el pedido del jefe de gobierno Luigi Facta? Ustedes dirán, bueno, vamos Vittorio Emanuele a meterle pila, hay que frenar a Mussolini. Bueno, no. El tipo se negó rotundamente. Se preguntarán ustedes por qué se negó. Bueno, las respuestas son variadas. Algunos piensan que Vittorio Emanuele se encontraba amenazado por los fascistas y que de haberlos enfrentado hubiera significado perder su trono, ¿sí? En caso de que los fascistas ganaran. Otros, en cambio, van a sugerir la idea de que el tipo quiso evitar una guerra civil, porque de haber reprimido violentamente a los fascistas que marchaban a Roma, sin duda hubiera desencadenado, digamos, un conflicto armado interno en Italia. Pero esta tesis está medio floja de papeles, porque a decir verdad, los camisas negras que marchaban sobre Roma, apenas estaban armados con algunas pistolas, con masas de acero, incluso con armas caseras, digamos, ¿no? No estaban en condiciones de enfrentar al ejército del Reino de Italia. Pero bueno, es una de las hipótesis que se ha planteado, digamos, ¿no? Floja de papeles, pero existe. Y por último, hay algunos historiadores que afirman que la intención de Vittorio Emanuele era de neutralizar a los fascistas con su no acción, digamos, ¿no? Con su no respuesta a Luigi Facta, el jefe de gobierno italiano. Neutralizar a los fascistas, ¿cómo? Sería la pregunta. Bueno, proponiéndoles una especie de integración al gobierno nacional. Sí, no vamos a hablar de cogobierno, sino de sumarlos, darles cargos dentro del gobierno nacional. Bueno, la cuestión es que después de desoír el pedido de Luigi Facta, Vittorio Emanuele le encargó al propio Benito Mussolini,
O sea, estoy diciendo que el rey de Italia le encargó a Benito Mussolini el día 29 de octubre de 1922 que se convirtiera en primer ministro y que formara su gabinete. Señoras y señores, Mussolini le había ganado la pulseada nada más y nada menos que al rey de Italia, que poca fuerza había hecho, esto hay que decirlo también, para intentar cambiar el rumbo de los hechos. Y ustedes seguro dirán, ¿qué espectáculo tiene que haber sido verlo llegar a Mussolini a Roma en esa famosa marcha sobre Roma con no sé cuántos soldados llevándolo en andas prácticamente? Bueno, no. En realidad Mussolini en esos momentos se encontraba en Milán, ¿sí? En la Lombardía italiana, allá al norte de Italia, en contra de los Alpes casi. Con los hechos ya desarrollados y con el desenlace que contamos recién, el tipo agarró, se tomó un tren desde esta ciudad del norte italiano hasta Roma, a donde llegó el día 30 de octubre. El primer paso que hizo o que dio Mussolini ya en Roma fue formar su gobierno. Y el desfile triunfal y ceremonial se va a desarrollar recién el día 31 de octubre de 1922. Recién al día siguiente, Mussolini ya había instalado su gobierno en Roma. Pero la dictadura fascista, si bien Mussolini llega al poder a fines de octubre de 1922, comienzo de noviembre de 1922, la dictadura fascista no va a comenzar sino recién hasta 1925. ¿Qué pasó entonces? Bueno, desde octubre-noviembre de 1922 hasta 1925, los fascistas, los camisas negras, los fasci di combattimento, siguiendo órdenes del propio Mussolini, se encargaron de eliminar, así de fuerte como suena, de eliminar toda actividad política opositora. Quizás uno de los casos más emblemáticos haya sido el asesinato de uno de los líderes socialistas más notorios de esa Italia de 1922, del comienzo de 1920, que fue Giacomo Matteotti. El tipo lo eliminaron directamente, ¿sí? Y así fue que con la excusa de evitar una potencial revolución comunista, con el mito fundacional de esa marcha sobre Roma, porque ese es otro de los elementos constitutivos de todo movimiento totalitario, ¿no? Los mitos fundacionales, con fuerte raigambre popular aparte, ¿no? Palabras como pueblo, como sectores populares, etcétera, etcétera. Así fue entonces que los fascistas italianos, con Mussolini a la cabeza, lograron destruir la democracia liberal vigente hasta ese momento en Italia. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué pasaba en Italia anteriormente, digamos, ¿no? Porque la situación política italiana, la unificación italiana fue bastante problemática. Ese tema también lo analizamos aquí en Historia en Podcast, ¿sí? Lo pueden buscar, está en la 6ª temporada. Unificación de Alemania y de Italia, que van a ser dos hechos muy importantes para entender tanto el fascismo como al nazismo alemán posteriormente. Así que ingresen a nuestra web, historiaenpodcast.com.ar, buscador de episodios, y si quieres saber cómo era la situación previa a todo esto que estoy contando, busquen Unificación de Italia, por ejemplo, ¿sí? O Primera Guerra Mundial, si quieren, que son todos temas que ya hemos ido tratando. Y de paso chivo, hacemos la propaganda, hemos abierto una academia de historia online, ¿sí? Es la única academia de historia online en Argentina. Estamos dando actualmente, este episodio lo estoy grabando en marzo de 2024, un curso de Grecia y Roma al cual pueden acceder a las clases grabadas, ¿sí? Estamos abriendo un curso de historia argentina para historia argentina del siglo XIX entre abril y mayo de este 2024, y vamos a estar abriendo todos los meses cursos nuevos. Así que en nuestra página web historiaenpodcast.com.ar van a encontrar la sección Academia, ¿sí? Y ahí van y eligen el curso en que quieran anotar, ¿sí? Es una forma de contribuir a la historia, de aprender algo nuevo, y todos los cursos van certificados, o sea que les puede servir para su currículum vitae también, una formación cultural, educativa e histórica bastante importante, con bibliografía, clases en donde nos podemos conocer cara a cara, intercambiar opiniones, bueno, estar ahí un poquito más cerca que a través del solo audio, digamos, que compartimos habitualmente. Así que si se quieren sumar al curso de Historia Argentina, están a tiempo, y si quieren comprar el de Grecia y Roma, también están a tiempo, porque pueden acceder ya a las grabaciones de las clases que hemos ido tomando. Así que bueno, cualquier consulta por Instagram, Historia en Podcast, ahí me escriben y les respondo yo particularmente a cada uno. Bien, cerramos el paréntesis del chivo, ¿o no? Porque también pueden colaborar a través de Cafecito y de PayPal, digamos. Pero bueno, ahí cerramos y lo hacemos rápido y lo retomamos al final. Bueno, cuestión entonces. Mito fundacional, ¿sí? Eliminación de la oposición política. Recién en 1925, Mussolini se va a hacer proclamar duce, es decir, el guía, el conductor
motor no solo del movimiento fascista, sino de toda Italia. Y en ese mismo acto el tipo se encargó de cubrir en simultáneo, ¿sí?, los cargos de jefe de gobierno, de primer ministro y también de secretario de Estado. O sea, todo el poder al duce, todo el poder a Mussolini, control total del Estado. Nacimiento, por lo tanto, del totalitarismo en Italia. Pero fue particularmente desde el 3 de enero de 1926 cuando se decidió declarar ilegal a toda actividad política. Toda actividad política opositora fue declarada ilegal, al mismo tiempo que controlaba a la prensa y prohibía el derecho a huelga. Y no se frenó ahí Mussolini, sino que también se va a encargar de reformar el sistema educativo italiano. ¿Sí? Ya el totalitarismo funcionando, ¿no? Bueno, hay que abarcar todos los aspectos de la vida. Bueno, el sistema educativo no va a quedar afuera. Sistema educativo que se va a usar para inculcar la propaganda del partido oficial entre niños y jóvenes. Y como si fuera poco, los maestros de escuela en Italia, durante el fascismo, se vieron obligados a vestir la camisa negra, tan característica de los seguidores de Mussolini, y los profesores universitarios tuvieron obligadamente también que jurar fidelidad al régimen fascista. O sea, no podías estar fuera de la órbita del Estado totalitario italiano. ¿Qué va a pasar ahí? Algo muy importante, sobre todo para nosotros que tenemos, muchos de nosotros argentinos, tenemos cierta raigambre italiana, digamos, ¿no? Somos descendientes de muchos de italianos, que por ahí recordaremos seguramente hablar a nuestros abuelos, a nuestros antepasados en dialectos. Sí, los piamonteses hablan piamontés, el napolitano, bueno, qué sé yo, los dialectos, el marquellano. Esos dialectos que eran propios de cada región italiana, de una Italia que todavía no se había unido políticamente, que cada región hablaba su propio dialecto. Bueno, esos dialectos regionales de toda la península itálica fueron directamente suprimidos por ley y se obligó a toda la ciudadanía, sin importar la edad, digamos, no importa si era chico, grande, mediano, lo que fuera, se le obligó a hablar una única lengua, el italiano. A partir de ahí surge el italiano como idioma oficial de Italia, porque hasta el momento se hablaba dialectos. El italiano era la lengua que usaban, digamos, no voy a decir los altos círculos, pero se usaba de manera oficial estatal, digamos, ¿no? El Estado se comunicaba en italiano, pero el resto de la ciudadanía lo hacía en dialecto. Bueno, quedaron prohibidos los dialectos en Italia. Pero asimismo, Mussolini no se va a detener ahí, sino que para el año 1928 el tipo decidió que la Cámara de Diputados italiana pasara a depender directamente del Gran Consejo Fascista. En ese punto, ¿sí?, ya no se sabe si Mussolini era italiano o si Italia era una especie de Mussolini, digamos. ¿Quién controlaba a quién? El duce se había hecho dueño, amo y señor de Italia. Esa Cámara de Diputados que en 1928 pasó a depender del Gran Consejo Fascista y 10 años más tarde, también bajo el control de Mussolini, fue directamente disuelta y sustituida por un órgano consultivo que, atención, se llamó Cámara de los Facci y las Corporaciones. O sea, vamos a volver sobre la cuestión de las corporaciones hacia el final de este episodio. En fin, todas las provincias, municipios, aldeas, ciudades italianas comenzaron a ser controladas por grupos fascistas nombrados por el propio Mussolini. Sí, nuevamente se ve aquí la verticalidad del régimen totalitario italiano, ¿no?, que es una característica también de todo régimen totalitario. Y otro elemento constitutivo del totalitarismo son los masivos actos políticos con largos y cargados discursos, cargados de emotividad, digo, ¿no?, cargados discursos en los cuales el líder daba cuenta de todo su poderío. Quizás los discursos en Piazza Venezia, ahí en Roma, frente a lo que es el monumento a Vittorio Emanuele, digamos, hayan sido uno de los ejemplos más claros de esos actos multitudinarios masivos y cargados de emotividad que el régimen fascista de Mussolini llevó a cabo. Asimismo, el poder político del duce no era total, o sea, había dos sectores particularmente que todavía no controlaba. ¿Quién le hacía sombra al duce? ¿Qué figura política todavía subsistía en la vieja Italia? Nada más y nada menos que el rey. ¿Sí? Figura que persistió hasta el año 1946. Pero no va a ser solamente el rey, sino que otro de los elementos de poder con los cuales tuvo que lidiar Mussolini fue nada más y nada menos que la Iglesia Católica.
institución que desde 1870 tenía rotas las relaciones diplomáticas, las tenía interrumpidas con el Estado italiano. O sea, la iglesia que está dentro de Roma, que tiene su porción de tierra dentro de Roma, no se hablaba con Roma ni con Italia, ¿sí? Relaciones diplomáticas directamente cortadas. Bueno, en ese sentido, Mussolini va a volver a hacer funcionar, va a volver a tener relaciones diplomáticas con el Vaticano, con la Santa Sede, mejor dicho, y en 1929 ambas partes van a firmar los famosos tratados de Letrán, en donde, entre otros puntos, se acordó la independencia política de la Santa Sede con respecto del Reino de Italia, conformándose así como un estado soberano. Un estado de apenas 49 hectáreas. ¿Qué hizo Mussolini? Agarró un plano y dijo, mirá, hagamos este cuadrado y ese cuadrado es de ustedes. 49 hectáreas, es decir, 0,49 kilómetros cuadrados. Superficie de la cual el 7%, ¿sí?, es ocupada solamente por la Basílica de San Pedro, o sea, uno de los microestados europeos, estamos hablando. 7% está ocupado por la iglesia. Bueno, y que actualmente cuenta con una población aproximada de 800 habitantes. 800 habitantes. Dije bien, ¿sí? No me confundí. Pero bueno, no todo. En relación a esta iglesia, digo, hay un dato como para resaltar que no todo el sector eclesiástico apoyó a Mussolini, particularmente el papado. Se piensa que apoyó al duce, ya que la mayor parte de la población italiana era católica y la lucha contra el comunismo ateo unía intereses ahí, ¿no? Por uno y por otro bando. Entonces, medio que fueron socios a necesidad, digamos. Y como ven, poco a poco, sobre la base de la identificación estrecha entre este partido fascista y el Estado italiano, en Italia se fue construyendo un régimen político totalitario. Si bien es cierto que tanto los monárquicos como los papistas ejercían cierto contrapeso, los italianos en general se vieron subordinados en una comunidad fascista bajo el mando del duce. El aspecto que nos queda por analizar acá es el aspecto económico, en donde Mussolini también metió mano, también intervino. El modelo fascista en materia económica fue un modelo corporacionista, algo que en Latinoamérica se intentó copiar muchísimo. De hecho, en Argentina el golpe de Estado de 1930 fue un golpe de Estado corporativista que estaba tomando ideas de lo que estaba pasando en Italia. Lo mismo va a pasar con el golpe de Estado de 1943 y la posterior dictadura, ¿no? Es decir, modelo corporacionista en donde tanto propietarios como obreros fueran agrupados en corporaciones según sus especialidades o sus actividades, y ahí, bajo una estricta supervisión estatal, o sea, un Estado que se está agrandando considerablemente, debían acordar salarios, así como también condiciones laborales. En el campo, por ejemplo, se va a llevar a cabo, en materia económica, una política conocida como la batalla del grano o la batalla del trigo, en donde se buscaba llegar a la autarquía, a la autosuficiencia italiana, con el objetivo de que el mundo viera a Italia como una gran potencia económica. Italia importaba pan en esos momentos, ya no tenían para comer los tanos. Bueno, Mussolini dijo, no, empecemos a producir nosotros y que el mundo nos vea como un ejemplo de articulación entre campo y ciudad, digamos, ¿no? Un modelo corporacionista, o corporativo, mejor dicho, bastante aceitado, ¿no? Esa era la intención del régimen de Mussolini. Ahora, mientras eso sucedía en el campo, en las ciudades, el gobierno fascista buscó incentivar una industrialización concentrada y protegida frente a lo que era la competencia extranjera. Por ejemplo, en la década del 30, la producción fabril italiana se orientó, siempre desde el Estado, ¿no? O sea, orientada desde el Estado, hacia el desarrollo armamentista, hacia la industria del caucho sintético, del petróleo, lo cual comenzó a generar como contrapartida el estancamiento de la industria liviana, como la industria alimentaria, la textil, la industria del consumo. Y lejos de quedarse quieto, Mussolini se vio en condiciones también, ya con toda esta política interna desarrollada, digamos, el tipo dijo, vamos a poner un pie en el acelerador con respecto a la política exterior, ¿sí? Italia, durante el régimen fascista de Mussolini, empezó una política exterior, diría, expansionista. Quizás el caso número uno sea lo que pasó en la actual Etiopía, que en esos momentos, entre 1935 y 1936, recibía el nombre de Abisinia, ¿sí? Un país africano que fue invadido y ocupado totalmente por Italia, que al mismo tiempo le significó un dolor de cabeza al régimen de Mussolini, digamos, ¿no? Gastar recursos en Etiopía. De última, después en algún episodio podemos desarrollar particularmente el caso etíope, porque es bastante extenso, largo y profundo, digo, pero como para entender
que en 1935, 1936, estoy diciendo, el tipo empezó a pensar en una política exterior expansionista. Nada más y nada menos que cuando con su vecino país del norte, digamos, ¿no? Con Alemania, estaba pasando más o menos algo similar. ¿Sí? El paso seguido por Mussolini ya es conocido por todos y lo hemos desarrollado nosotros aquí en Historia en Podcast, cuando Italia decide pactar una alianza militar con la Alemania nazi. Y ustedes dirán o se preguntarán, ¿qué fue de la Italia durante la Segunda Guerra Mundial? ¿No? Bueno, todo eso está analizado en el episodio 121, en donde específicamente tratamos el conflicto bélico y el rol de Italia dentro del mismo, ¿no? Los invito cordialmente a que lo escuchen porque es un episodio, la verdad, muy lindo, con mucho trabajo de por medio. Asimismo, no los voy a dejar ni colgados ni con las ganas de saber cómo terminó el régimen fascista italiano y particularmente su líder Benito Mussolini, ¿no? Porque, a ver, mientras tanto, el pueblo italiano fue mostrando su hartazgo con el régimen totalitario del Duce, ¿no? Particularmente durante la Segunda Guerra Mundial, diferentes grupos se fueron armando en oposición al fascismo y tratando de luchar contra el fascismo desde la clandestinidad y el sabotaje. Esos grupos recibieron el nombre de partigianos, grupos que, identificados en la lucha contra el fascismo, desarrollaron toda una maquinaria para luchar contra el régimen instituido por Mussolini, ¿no? Hay una canción muy famosa que se popularizó con una serie televisiva llamada La Casa de Papel. Esa canción se llama Bella Ciao, en donde justamente se cuenta la historia de un partigiano que parte a luchar contra el régimen fascista. Y no importa lo que pasara en el medio. La idea era la idea de la liberación. Eso es lo que estaba en juego para los partisanos. No importa si se morían en el intento. Había que dejar todo para tratar de liberar a Italia del régimen de Mussolini, del régimen fascista de Mussolini. Y ya con lo que fue la Segunda Guerra Mundial, digamos, Italia se va a llenar de grupos partisanos, ¿no? Y fíjense acá la dicotomía, el mismo pueblo italiano que primero apoya a Mussolini, viéndolo como un defensor, un tapón, digamos, frente al avance del socialismo, ahora dice, che, basta del Duce, digamos, ¿no? Hay que frenarlo desde el sabotaje, desde la clandestinidad, desde esta lucha partisana. Y si bien el fin de la Italia de Mussolini está desarrollado en ese episodio 121 que les mencioné anteriormente, no puedo acabar este encuentro con la historia sin mencionar el fin del fascismo italiano. Y para eso debemos mencionar el desembarco aliado en Sicilia, ¿no? Que fue el punto de partida para que el rey italiano Vittorio Emanuele III destituyera y arrestara a Mussolini, poniendo en su lugar al mariscal Pietro Badoglio, ¿no? Quien fue el encargado de iniciar justamente las tratativas de paz que van a concluir con la firma de un armisticio con los aliados en septiembre de 1943, ¿no? Punto en el que Italia se rendía. Pero, o sea, se rendía Italia, pero no Mussolini, quien va a ser finalmente liberado de su prisión en un operativo comando que fue enviado por Hitler, y paso seguido el tipo, lejos de darse por vencido, va a crear la República Social Italiana en el norte del país, que todavía se encontraba ocupado por fuerzas alemanas, ¿no? República que tuvo su capital en Salò, hecho por el cual muchas veces se la conoce también como la República de Salò. Sin embargo, el nuevo gobierno fascista tenía los días contados. Su vida fue bastante corta, digamos, ¿no? Cayó en abril de 1945 y su líder, Benito Mussolini, fue nuevamente apresado, pero esta vez por un grupo de partisanos mientras trataba de huir. Fíjense nuevamente el rol de los partisanos. No le perdonaron estos tipos todos los males ocasionados. Y tanto él, o sea, tanto Mussolini como sus colaboradores que lo seguían en ese momento, incluso su amante, Claretta Petacci, fueron fusilados en Giulino, en las cercanías del lago di Como, en el norte de Italia, el 28 de abril de 1945. Pueden, si quieren y si les gusta el amarillismo, lo mismo que lo dije en el episodio de la Segunda Guerra Mundial, ver la fotografía de los cadáveres que fueron expuestos y ultrajados en la plaza de Loreto, al sur de Milán. Después fueron colgados de la viga de una estación de servicio y le tiraron con todo, ¿no? Desde verdura, orín, balazos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, un dato que habla a las claras del hartazgo y del desprecio que sentía gran parte del pueblo italiano por quien había sido su líder y por quien los había llevado al conflicto armado cruentamente desastroso que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con este hecho terminaba el Estado totalitario fascista en Italia.
Espero, queridos amigos, que les haya gustado este encuentro. Si así ha sido, los invito a colaborar con Historia en Podcast a través de Cafecito, de PayPal, si me escuchan desde cualquier parte del mundo. Ingresan a nuestra web, historiaenpodcast.com.ar. Ahí tienen el icono de Cafecito y de PayPal para acceder a los donativos. Tienen el acceso a nuestros cursos, serán más que bienvenidos y será para mí un placer tenerlos cara a cara y poder intercambiar ideas mientras charlamos de historia en clases súper amenas, divertidas, abiertas. Si tienen dudas me consultan, ya sean por la página web o por nuestro Instagram. Espero que les haya gustado este episodio y los espero nuevamente en el episodio que continuará, digamos, analizando un nuevo totalitarismo europeo que en ese caso, mejor dicho, será el nazismo alemán. Queridos amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Será hasta un nuevo encuentro con la historia. Chau, muchas gracias.